Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de Jesús Cornejo Hernández. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística. Este es mi proyecto integrador en la carrera de Introducción al Derecho. Tengo como matrícula AL076186 y pues bueno, vamos a comenzar. Solamente es un video sencillo en el cual voy a dar solución a algunas preguntas gestionadas por mi profesora. Y pues bueno, vamos a ello. Como primer punto, tengo que explicar con mis propias palabras algunos conceptos. Entonces, yendo a los conceptos, el primero es, ¿qué es el Estado? Bueno, pues para mí el Estado, conforme la información que recabé, no que yo lo dijera, es la organización política que tiene autoridad sobre todo el territorio y pues en este caso también la población. Eh, Se encarga de crear leyes y cumplir con las leyes, obviamente. Esta misma, es decir, este mismo estado tiene tres elementos, el cual son los elementos humanos, que somos nosotros como población, el territorio, que es decir, dónde abarca estas leyes y dónde aplican estas leyes, y la soberanía. Ya vamos a ir viendo poco a poco estos conceptos, pero esto es básicamente el Estado. Como segundo punto tenemos el testamento. ¿Qué es el testamento? El testamento es un documento legal donde una persona expresa cómo quiere que se distribuyan sus bienes después de la muerte. Es decir, nuestros abuelitos, nuestros papás, a lo mejor grandes, ellos si tienen algún bien grande o bienes que tengan que ser repartidos entre sus hijos en este caso, pues los avala este documento, ¿no? Bajo la ley. Sin un documento de testamento a lo mejor es más difícil que se obtengan estos o que se obtenga la titularidad de estos bienes. Entonces esto es un testamento. Pero también existe la sucesión, que este es el siguiente punto. En la sucesión es cuando una persona muere y no deja ningún testamento, ningún documento en el cual explique o distribuye los bienes a sus seres queridos o a lo mejor sus sucesores, que son sus hijos. Se lleva a cabo un proceso de sucesión. En este proceso, el cual es legal, se transfieren todos los bienes que tenía la persona muerta y que no asignó a nadie a pues los consiguientes, que son sus familiares. Entonces hay que tener claro que un testamento es un documento legal y una sucesión es un proceso legal para que al final tengan el mismo punto. Y luego siguiente tenemos constitución. ¿Qué es la constitución? Pues bueno, es un conjunto de leyes fundamentales que establece la organización del Estado, los derechos y las reglas que tiene que seguir una persona. En este caso, en nuestro caso, nuestra constitución mexicana rige todas las leyes que tenemos que seguir como obligación y cómo se deben de llevar a cabo. Pero no sin antes mencionar que tanto como la Constitución tiene sus propios fundamentos, también existen garantías individuales que nos hablan sobre cada uno de estos que se tienen que llevar, pero de cada persona. Es decir, todos tenemos derecho a lo mismo, todos tenemos derecho a la libertad, a la expresión, tener protección. Entonces, la Constitución avala todos los derechos de las personas, pero las garantías individuales son lo que hace que tú o que se cumplan sobre cada persona que vive en un estado o en un país, ¿no? Bueno, como siguiente punto tenemos qué es la soberanía. La soberanía es el poder supremo que tiene un estado para que sea gobernado solamente por sí mismo. Es decir, que si a nosotros como México el día de mañana por situaciones de no sé que se ha habido mucho del narcotráfico de todo esto intentaran venir a, a llevarse a los malos o narcotraficantes o lo que sea, en ese momento México empezaría a perder un poco de soberanía. ¿Por qué? Porque estaría impuesto a que el gobierno estadounidense se metiera, aplicara leyes que no son nada que ver con las de nosotros, a lo mejor sí, pero en cierto tema no. En ese momento perdería un poco de soberanía. Entonces, es decir, México es soberano siempre y cuando nadie quiera aplicar alguna ley o alguna intervención en nuestro país.
Bueno, como siguiente punto tenemos que son las obligaciones. Las obligaciones son los deberes que tiene persona, cada una, de cumplir con ciertas actividades o lo que se haya establecido por una ley o un contrato. Es decir, si yo entro a trabajar, al momento de entrar a trabajar tengo que firmar un contrato. En ese contrato vienen mis obligaciones como trabajador de dicha empresa a la cual estoy firmando. Entonces yo como trabajador, una vez ya firmado contrato, una vez ya siendo avalado por un contrato firmado legal, yo ya tengo que cumplir con esas obligaciones que me está este, oponiendo o que me está poniendo el sistema del trabajo, ¿no? Entonces, cada persona pues tiene diferentes obligaciones, en este caso de cuestiones del trabajo, cada quien tiene diferentes actividades, cosas que cumplir, cosas que no hacer, cosas que tiene que hacer, pero en cuestión general, como una constitución lo rige, todos tenemos obligaciones. Una muy fácil y sencilla es todos tenemos la obligación de declarar ante el SAT, que pues es lo que rige el dinero, pero bueno, solamente es un ejemplo a grandes rasgos. Y pues bueno, más específicamente, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que establecen derechos y obligaciones. Como ya lo mencionábamos, es yo estoy firmando algo, ese algo es el contrato, ese contrato rige todo lo que tengo que hacer, todo lo que se tiene que no hacer, pero ya con base y fundamentos legales. Es decir, si yo quiero comprar una casa, también aplicaría un contrato. ¿Por qué? Porque en ese contrato viene estipulado completamente quién me está dando la casa, en este caso, cuánto es el valor de la casa y al final el que obtiene el bien, que soy yo estoy obteniendo esa casa. Entonces básicamente esto es un contrato. Bueno, no me alargo más, por el momento esa es la explicación. Vamos con lo siguiente. Como siguiente punto tenemos también aclarar algunos puntos, algunas preguntas sobre situaciones que a lo largo de la vida pues se pueden presentar. Pues bueno, la primera pregunta formulada es situaciones de extinción de una obligación jurídica. Es decir, en qué momento se puede terminar algo que yo firmé que tenía que hacer. En este caso pues puede ser un contrato. ¿En qué momento? Pues bueno, cuando se ha cumplido en su totalidad con esta obligación que a mí me dieron a firmar. Si yo, por ejemplo, firmé contrato de terminar una casa, yo como trabajador, si yo la terminé en ese momento, se extingue cualquier obligación que tenga que bajar o que tenga que estar bajo esa regla jurídica. Mutuo acuerdo. Si, por ejemplo, estamos trabajando en un lugar y en algún momento yo quiero trabajar o quiero buscar otro trabajo, entonces si yo platico con la persona que es encargada de recursos humanos y si los dos decidimos que pues, está bien, que no hay problema, se termina el contrato y decidimos los dos juntos darle terminación a ese contrato y terminan una separación. Posibilidad de cumplimiento también puede aplicar que por razones fuera de lo común, pues que lo que se me haya adjudicado, lo que se haya marcado como una obligación sea imposible de cumplir. Y cuando tenga una caducidad, cuando la obligación jurídica tenga tiempo determinado, a lo mejor no indeterminado sino determinado por 1 año, 2 años, 3 años, bueno, en ese momento pues se extingue. Puede ser si tú rentas una casa, si la rentas a 1 año, en ese año a lo mejor si tú sabes que ya no quiero estar aquí, ya sin ningún problema, sin ninguna penalidad, sin ningún riesgo de que haya problemas legales, terminando el año tú te puedes ir. Entonces, eso es. Situaciones evitadas con un contrato de compraventa de un inmueble. ¿Qué te evitas cuando compras o vendes un inmueble? Vamos a lo mismo, regresamos al tema de la casa. Primero que nada, pues te evitarías confusiones. Cuando hay un documento, cuando hay un contrato legal firmado por ambas partes, evitas que el día de mañana tanto la persona que está vendiendo como la persona que está comprando tenga confusión sobre quién es el que lo está comprando o en qué precio lo está comprando o qué se está comprando y evitar malos entendidos. Lo que puede pasar también después, bueno, lo que te puedes evitar también son reclamaciones futuras.
donde pues ya no hay problema sobre si, es que mira, yo te compré eso, pero es que está roto, sí, pero tú firmaste un contrato, tú diste por hecho que haces lo que dices y ahora te friega, ¿no? Entonces esos son otro que te puedes evitar. Y pues problemas legales, como ya lo mencionábamos. Si el día de mañana yo firmo un contrato por un año, estar en una casa, y en 2 meses o 3 meses o 4 meses digo, sabes que ya no quiero estar aquí porque no me gustó la zona, porque lo que tú quieras. Si yo ya firmé un contrato por un año, entonces yo tengo que cumplir ese año. Si yo no cumplo ese año, empiezo a meterme en problemas porque yo di mi palabra, di mi firma y di mi señalación que yo iba a estar aquí un año, y que si en ese año yo no tenía o yo no estaba aquí, entonces vienen problemas legales. Ya depende la índole, también depende la situación, ya van variando. Entonces eso es. El siguiente punto es situaciones reales donde no se firma un contrato, pero es importante aplicar. Pues yo creo que a todos como personas pues hemos topado con muchos amigos, y a veces se nos hace fácil prestarles dinero, prestarles cosas o prestarles algo, y no vemos la necesidad de firmar un contrato. Todo esto se hace verbalmente. ¿Qué pasa después con esto? Que yo le presto un dinero a alguien, esa persona no me lo devuelve, pasa un mes, pasa un año, pasan 2 años y nunca regresó mi dinero. Que yo puedo prestar, no sé, a lo mejor un carro, y a lo mejor esa persona ya chocó el carro, y no se quiere hacer responsable del gasto, no se quiere hacer responsable de lo que tiene que cubrir. Entonces pues ahí también es muy importante aplicar. Muchas veces es no desconfiar de los amigos, sino simplemente protegerte tú mismo, ¿no? Entonces si yo te presto mi carro, así mira, te presto mi carro, pero fírmame esto, donde tú te llegas a ir a algún lado y llegas a chocar, llegas a pasar algo, tú te estás haciendo responsable, y si no, pues voy contra ti, ¿no? Entonces hay malos entendidos siempre en estas situaciones. Cuando alquilas, cuando rentas una casa, también puede ser. Si no tienes un contrato, tú recibes la casa en condiciones, y si aquí la persona que te está rentando no te hace firmar un contrato, donde a lo mejor te hagas responsable de los gastos si algo se llega a romper, si algo se cae, si por azares del destino se rompen los vidrios, lo que tú quieras. Entonces yo, sin firmar un contrato, puedo estar fácil decir, no, pues me voy y ya, pero pues aquí el que la lleva es el otro, ¿no? El que es el dueño de la casa, porque pues él tiene que pagar esto, no está obligado a decirme a mí que yo lo pague porque realmente no tenemos un contrato firmado. Y pues bueno, a pocas palabras, esto es. Vamos con lo siguiente, que es una pequeña infografía. Y pues bueno, con lo que seguíamos, les voy a presentar una pequeña infografía, espero que sea de su agrado. Igual voy a ir reflexionando sobre cada punto, y pues bueno, vamos a ello. Le puse como este tema, se me hace muy concreto, muy fácil: la relevancia del derecho en la vida cotidiana y cómo regulan nuestras relaciones. Entonces, como primer punto, tengo una pequeña explicación donde comento pues que el derecho es fundamental en la vida cotidiana porque establece reglas y normas de convivencia, ¿no? Sin nosotros estar regidos con reglas, pues yo creo que ambos o todos sabemos que el mundo sería un desastre. A pesar de que todos tengamos libertad, pues hay quien quiere aplicar la libertad de una forma muy diferente o muy fea. Pero bueno, este es un pequeño concepto de lo fundamental que es en nuestra vida cotidiana. Conceptos clave, como primero, segundo, tercero y sucesión, tenemos pues los que ya había comentado, que es el Estado, pues es la organización política que ejerce autoridad. El testamento es un documento que detalla la distribución de bienes tras la muerte. Sucesión, proceso de transferencia de bienes herederos. Constitución, ley fundamental que rige el Estado. Garantías individuales, derechos básicos de los ciudadanos. Soberanía, poder del Estado para gobernarse. Obligaciones, deberes legales de las personas. Y un contrato, acuerdo que establece derechos y deberes entre partes. Entonces esto es
Ya más resumido, esto simplemente es un contexto de todo lo que vimos. Para mí me queda claro, o cabe destacar que hay conceptos que había escuchado que realmente no tenía o no sabía bien a qué se referían, y con este trabajo, con este proyecto, pues logró quitar todas esas dudas, ¿no? Y pues bueno, ya vamos un poco más en concreto a lo que son las partes de los contratos y demás. Entonces, primer punto tenemos en qué momento se extinguen las obligaciones: cuando ya se cumplió, cuando ya fue un mutuo acuerdo, cuando realmente no se puede, y pues cuando termina un contrato. ¿Cuál es la importancia de los contratos? Evitar confusiones, tener claridad, lo que tengo que hacer y lo que hay que hacer. Reducción de declamaciones, es decir, que no va a haber ningún problema sobre lo que estamos haciendo, y pues me protejo legalmente y se protege a la persona legalmente. Es decir, todo lo que se haga fuera del contrato está mal. En situaciones sin contrato, pues lo que comentábamos: acuerdos verbales, que son palabras, simplemente decimos algo, decimos que vamos a hacer algo, perdón, y al final de cuentas no lo hacemos, no lo cumplimos y no se rige con eso. Un alquiler informal, que pues también hay mucho riesgo tanto como para mí como habitante como para el rentador. Y las colaboraciones, o sea, que la importancia de definir roles y responsabilidades, es decir, tú te toca esto, tú te toca esto y tú te toca esto, sin antes haber hecho un contrato. Y pues mis conclusiones con todo esto es que pues, la formalización de acuerdos es esencial para la seguridad jurídica. La falta de contratos puede llevar a problemas legales y conflictos interpersonales. Comprender estos conceptos ayuda a tomar decisiones informadas y proteger nuestros derechos. En conclusión, creo que todos en nuestra vida cotidiana, todos en nuestra situación, tenemos que en algún momento tener la claridad de qué es lo que puede pasar o qué es lo que no puede pasar si yo no hago formal algo que estoy diciendo o algo importante que hay que hacer. Entonces hay que reflexionar siempre con base a lo que está pasando, con base a lo que estamos haciendo. Durante este módulo, durante este proyecto, tanto integrador como modular, vimos muchas cosas, vimos muchos conceptos básicos que incorporan el derecho, pero pues la ganancia o lo más importante de todo esto es ver cómo aplicarlo nosotros, no simplemente quedarnos con la información, sino cómo llevar a cabo estas situaciones. Vimos algunos ejemplos de qué es lo que puede pasar si no llevamos a cabo como se tiene que hacer, y pues al final esto es el resultado del trabajo, esto es la ganancia de todo lo adquirido, ¿no? Pues es todo. Yo me vuelvo a decir mi nombre: es José de Jesús Cornejo Hernández. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña introducción a este pequeño video. Pues quedo pendiente. Un saludo y hasta luego.